importante es saber si es por bilirrubinas directas o conjugadas, o si es por bilirrubinas indirectas o no conjugadas. El elemento clave el cual ustedes tienen que preguntar primero es si existe polonia, es decir, la orina, ¿sí? Cambios de color en la orina por aumento de la bilirrubina. Si la respuesta es positiva, quiere decir de que hay bilirrubinas, la ictericia es por bilirrubinas indirectas, y si es negativa es porque es por bilirrubinas indirectas. La bilirrubina directa es hidrófila, se puede eliminar por la orina, la indirecta no se elimina por la orina. Hecho de las otras características secundarias es la presencia de amolia, que son la presencia de heces blanquecinas, esto es a favor de directa, y otra característica secundaria es el nivel o el grado de ictericia. Grado de ictericia, 6 miligramos por decilitro es el punto de corte. Las indirectas no pasan de 6, las directas pasan tranquilamente de 6. Una bilirrubina de altísimo riesgo que lo pone al paciente en grado de encefalopatía y sobre todo compromiso renal es cuando la bilirrubina es más de 20 miligramos por decilitro. Ahí el paciente está en riesgo primero de tener sufrimiento renal, falla renal por pigmentos, se depositan los pigmentos en los túbulos renales y puede hasta fallecer el paciente. Si resulta que la ictericia es por bilirrubina directa es conjugada, entonces ustedes tienen que definir si es de origen extrahepático. Cuando hablamos de extrahepático, básicamente el problema está en vías biliares. Aquí es donde se produce la amolia, ¿sí? Solo aquí, nada más, ¿sí? Por eso les decía que es una característica secundaria. Y o si es intrahepático. ¿Cómo defino yo si es extra o intrahepático? Necesitamos de la ecografía. En la ecografía, ¿qué es lo que vamos a buscar? De frente el colédoco. Entonces se dice si el colédoco si es dilatado. ¿Y cuándo es dilatado? Cuando mide de 5 a 7, más de 5 a 7 milímetros. ¿Sí? Si es dilatado, entonces es intrahepático. Entonces, si la respuesta es sí, intrahepático. Si no está dilatado, el colédoco es extrahepático. ¿Se entiende esto de acá? Sí. Y si es extrahepático, ahora sí ustedes plantean sus posibilidades diagnósticas. A la cabeza las hepatitis. Hepatitis crónica, bueno, todas las hepatitis. A, B, la C casi no da ictericia, ¿sí? Casi no eleva las transaminasas, por eso es la más peligrosa. Porque la hepatitis C, ¿sí? Te da cirrosis y te da cáncer. Y a veces no da muchas manifestaciones, pero A y B a la cabeza. Acá todas las formas de cirrosis que ustedes conozcan en general, cirrosis hepática, cirrosis cardíaca, ¿se acuerdan que en insuficiencia cardíaca les decía que la congestión daña el hígado, produce fibrosis y un cuadro de cirrosis? La cirrosis biliar primaria, que es autoinmune, biliar primaria. Todas las enfermedades que producen granulomas, tuberculosis, tifoidea, leptospira, brucela, ¿sí? Están a la cabeza. Y finalmente hay una entidad que es el Tubin-Johnson, es en la cual no conjuga, pero no puede eliminar la bilirrubina. Pero eso se da durante estados de estrés. Si no hay estrés, lo conjuga y elimina lentamente. Si la del colédoco no está dilatada, si sí está dilatado, entonces acá todo patología biliar. A la cabeza los cálculos, ¿sí? Las neoplasias, especialmente el páncreas, cabeza de páncreas y o vías biliares. Y lo que habíamos dicho, algunos parásitos, solo dos nomás, el ascaridoplicoides, ¿sí? Ascaridoplicoides y la pasión hepática, o conocida como alipuria. ¿Sí? No todos los parásitos producen obstrucción de vías biliares, esos dos principalmente. Por ejemplo, el Enterobium vermicularis, ¿te da obstrucción hepática o no? No, ¿Qué cosa da el Enterobium vermicularis? Prurito anal, ¿sí? O sea, cristiano, te pica el culo, pues, ¿no es cierto?
hice la vez pasada eso y enterobios vermiculares marcaron algunos. Ya. No es para que se quede grabado, pues, ¿sí? Igual que el estrongiloides, que el ancilostoma, eso no da obstrucción, ¿sí? Igual que la ameba, da ameboma, pero no llega a la vida diaria. ¿Sí? Por otro lado, si no hay coluria, estamos hablando de bilirrubinas no conjugadas y los problemas de hemólisis, cualquiera sea la causa. Problemas en el transporte de la bilirrubina, y aquí, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en hipertensión. En algunos fármacos, ¿no es cierto?, está reportado la rifampicina, que se utiliza en el tratamiento para la tuberculosis, puede desplazar la albúmina, la bilirrubina de la albúmina y se impregna y se pone estéril. Y finalmente, problemas de conjugación. En problemas de conjugación tienen ahí el síndrome de Gilbert, que se da en los adultos, ¿sí? Este es del adulto, y en niños tienen ustedes aquí el síndrome de Crigler-Najjar 1. Estos niños nacen sin el glucuronil transferasa, entonces desde que nacen no pueden conjugar, entonces hay una elevación sostenida de las bilirrubinas indirectas, y esta bilirrubina indirecta es tóxica, atraviesa la barrera hematoencefálica y da kernípteros. ¿Y qué cosa es el kernípteros? Es una encefalopatía, ¿sí? Encefalopatía por bilirrubinas, y indefectiblemente el paciente fallece, nace y muere, nace para morir estos niños. Y hay el Crigler-Najjar, ¿no es cierto? Crigler-Najjar tipo 2. Estos, nosotros tenemos dos tipos de glucuronil transferasa, la 1 y la 2. La 2 es más potente. Ellos tienen glucuronil transferasa del tipo 2 al 100%. Viven, pero toda su vida están amarillos, por lo que parecen patos, todos los días. ¿Ya? Entonces, y ahí está. ¿Y dónde todo comienza? En si existe o no existe coluria, que es ese signo más confiable. Eso es lo que hacemos en la práctica diaria, en el hospital, cuando llega un paciente con ictericia. Grábense bien esta plantilla de aquí, van a venir preguntas de acá, ¿dónde está el delegado? No hay del delegado. Ya, pero igual, grábense este cuadro de acá. Y ahora... ¿Ah? Este es el grado de ictericia, el grado de ictericia. Las indirectas nunca pasan de 6 miligramos, ¿sí? Excepto que ustedes tengan un Crigler-Najjar tipo 1, ¿sí? Excepto esto, porque acá no conjuga y lo único que hay es acumulación de bilirrubina indirecta. Me acaban de llamar de Piura, una niña que al tercer día la bilirrubina indirecta ya está en 10. Ahora, ¿cómo se hará después de una semana? Es un Crigler-Najjar 1. ¿Qué podemos hacer? Digo, son católicos, sí, bauticen pues, para que se vaya haciendo. Es una creencia católica. Si no es bautizado, se queda en el limbo, ¿no es cierto? Ni para aquí ni para allá. Matos Maita. ¿Tú eres de Huancayo? Sí, doctor. ¿No ves? Un abrazo. Eres Huancayo. Matos Maita. Huancayo. No, les digo, esto es importante que ustedes conozcan algunos patrocinios, los nombres, ¿no es cierto?, por regiones. Porque lo que uno siempre tiene que generar es confianza con el paciente. Mi forma de generar confianza es esa, ¿no es cierto?, como se llama apellido, y si el apellido me suena, le pregunto, Imán es de Piura, ¿no es cierto?, Ruiz de Cajamarca, Los Sánchez también incluso Cajamarca. Entonces hay apellidos muy comunes, ¿sí? Y cuando el paciente ve a una persona que conoce su tierra y conversa sobre sus costumbres, se siente como dice acá hay alguien que es casi mi paisano, mira, abres y se abre el paciente, ¿sí? Pero si vas y le hablas en inglés. Ahora sí, espero que con ese esquema revisemos ahora lo que es el síndrome entérico, ¿no es cierto? El síndrome entérico, ¿no es cierto?, es la acumulación de la piel y mucosas de la bilirrubina, ¿sí? Es la coloración amarillenta, ¿no es cierto?, de la piel, ¿sí? Puede deberse a anormalidades en la formación, conjugación, en el transporte, el metabolismo o excreción de las bilirrubinas, Muy bien, depende del grado de la acumulación del pigmento. Muy bien, entonces esto es básico. Seguimos acá. Entonces hay dos tipos de bilirrubina,
la directa, y esos son los valores normales, ¿sí? La directa es más notoria, más aparatosa, pero la más peligrosa es la indirecta, porque la acumulación de esa atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica. ¿Y qué cosa da? Kernicterus. ¿Y qué cosa es el kernicterus? Es una encefalopatía por bilirrubina. La bilirrubina se impregna en los núcleos basales, lo que controla la respiración, lo que controla la frecuencia cardíaca, y así es como lo mata el paciente, ¿sí? Porque origina disfunción de esto, ¿no? Entonces, y esto es importante, el valor normal es 1 mili, por encima de 1 es menos de 1, por encima de 1 es hiperbilirrubinemia, pero de 1 a 2 no lo van a detectar, ¿sí? Por encima de 2 recién se hace evidente. Entonces a esta concentración se conoce como ictericia subclínica, ¿sí? Nada más, pero es difícil de detectarlo, la ictericia cuando es menos de 2 miligramos, ¿de acuerdo? Bien. Así que no se sientan mal si viene el laboratorio y tiene 1.8 y no se ve, simplemente es así. Ya, ¿esto de dónde proviene? De la lisis de los glóbulos rojos. La bilirrubina son productos de desecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Que después se va conjugando y puede ser reciclado. Bien. Eso lo dejamos para Pierino, la explicación de la fisiopatología. ¿Sí? Entonces la albúmina, el transportador, ¿no es cierto?, es la albúmina, y esto es importante porque puede, hemos dicho, algunas sustancias como la rifampicina, las sulfas, que pueden desplazar a la bilirrubina de la albúmina y se va impregnando y se queda la bilirrubina. Entonces algunos de conceptos: colestasis es disminución en la formación, ¿sí?, del flujo biliar a nivel del hepatocito o colangioncito. Entonces el resultado es por falta de secreción, a veces se conjuga pero no lo puede eliminar, ¿sí?, por obstrucción de los canalículos biliares, ¿sí?, o mix, en casos de la cirrosis biliar primaria hay falta de conjugación y hay obstrucción a la vez, ¿sí? O sea, cualquier condición que impida la salida de la bilirrubina, a eso se llama colestasis, ¿sí? Da fatiga, prurito, ictericia, y esto se detecta, la colestasis, desde el punto de vista clínico por elevación de la fosfatasa alcalina, ¿sí? ¿Cuánto? 1.67 veces su valor normal. ¿Cuál es el valor normal de la fosfatasa alcalina? ¿Sí? Laboratorio. ¿Cuánto les han dicho que es? Pues eso deben de saberlo, 120, ¿sí? Entonces cuando está en más del 60% de 120, estamos hablando de alrededor de 70, 80, o sea, más de 200, ya dice, acá hay elevación. Pero la fosfatasa alcalina no solamente se produce en el hígado. ¿Qué otros órganos se produce la fosfatasa alcalina? Vamos, laboratorio clínico, en el hueso. ¿Dónde más? En el intestino, cuando hay sufrimiento intestinal. ¿Dónde más? ¿Sí? Cuando la mujer tiene amenorrea, o sea, ¿en dónde? Cuando está en bolero, cuando está con su domingo 7, salió embarazada, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar si la fosfatasa alcalina es de origen hepático o extrahepático? Y para eso sirve la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, cuando hay duda, tienes una fosfatasa alcalina elevada y tienes la gamma-glutamil transferasa elevada, dice, esto es de vías biliares, esto es de hígado, ¿sí? Cuando no, dice, ay, voy a pensar otra cosa. Pero si viene un paciente ictérico y tiene la fosfatasa alcalina, la pregunta es de dónde diablos va a ser esa fosfatasa alcalina, si no va a ser del hígado. Ese es cuando tienes fosfatasa alcalina elevadas aisladamente, pides la gamma-glutamil transferasa, transpeptidasa, para cerciorarte si esa fosfatasa alcalina es hepática o no es hepática, ¿sí? Porque está ictérico, está con telangiectasia, con varices, y le piden gamma-glutamil, tal vez es ocioso, digamos así. Ya, puede ser intrahepática o extrahepática, y por sudoración, acá, ¿qué cosa es agudo? ¿Qué es una cirrosis aguda? Digamos, una hepatitis aguda crónica, 6 meses el punto de todo. Luego va cambiando el tiempo de acuerdo a la entidad o la enfermedad, y eso tenemos que... La ictericia, ya saben, ¿no es cierto?, es la manifestación clínica por aumento de la bilirrubina, ¿sí? Para que sea clínicamente, hemos dicho, es más de 2, algunos en 2.5 miligramos. Y que pues, hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado, no solamente las hepatitis, sustancias tóxicas, enfermedades autoinmunes, cualquier cosa que lesione el hígado, lesione la célula, que provoca injuria o daño celular, que puede producir hepatitis, inflamación del hepatocito. Entonces, colestasis, obstrucción, hepatitis es inflamación, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Bien. La lesión hepatocelular, ¿no es cierto? Generalmente cuando hay injuria hepática, más que la fosfatasa alcalina, lo que se va a elevar son las transaminasas. ¿Cuánto? Usualmente 10 veces por encima de su valor normal. ¿Cuál es el valor normal de las transaminasas? Laboratorio clínico, esto es lo que deben aprender, exigirle al doctor, ¿cómo se llama? Pero sí, todo díganlo que nos va a servir en la clínica, no estoy hablando de tanta confundida, ¿no es cierto? En general, las transaminasas no son más de 40 unidades internacionales. Entonces, cuando yo tengo transaminasas por encima de 300, 400, 30 y 40, 300, 400, acá hay injuria hepática, ¿sí? Porque a veces cuando hay un problema de colestasis, la retención de las sales biliares afecta al hígado y puede haber elevación de transaminasas. ¿No ves que las sales biliares son tóxicas? Pero nunca se van a elevar más de 300 o 400, ¿sí? Esto define cuando hay ya injuria hepática. Muy bien. Listo, seguimos esto, lo más importante. Y los tipos de ictericia, dependiendo, ¿no es cierto? Aquí están los tipos de ictericia, clasificación, lo que les decía. Coluria, a la cabeza, ¿no es cierto? Hay coluria, ¿sí? Hay que pensar que es por bilirrubinas conjugadas. No hay coluria no conjugada, ¿no es cierto? Y si es conjugada, hay que ver el colédoco. Está dilatado, es extrahepático. Coledocolitiasis, pancreatitis, síndrome de Militz. ¿Qué cosa es el síndrome de Militz? ¿Alguna vez no han escuchado el síndrome de Militz? Nadie, ya. Entonces ustedes tienen, es un hallazgo, ¿sí? Es un hallazgo quirúrgico. Entonces tienen ustedes la vesícula acá, el cístico, el colédoco, y es un cálculo que no ha llegado al colédoco, sino que está acá en el cístico y comprime el colédoco, ¿sí? Estando en el cístico. Ese es el síndrome de Militz. Como les dije, es un hallazgo cuando uno abre cirugía, el cálculo está acá, no bajo el colédoco, ¿sí? No está, pero estando en el cístico construye el colédoco. Es un hallazgo prácticamente, pero está dentro de las obstrucciones extrahepáticas. Sí, el colédoco no está dilatado, lo que les había dicho, cirrosis, infecciones, neoplasias, hepatitis, el alcohol, algunos medicamentos, luminoso, y por ahí aparece el rotor, que es una mezcla de conjugación y una mezcla de excreción. No hay coluria, ¿no es cierto? Y bilirrubinas indirectas no conjugadas. Hemólisis. La eritropoiesis ineficaz es una forma de hemólisis que se da dentro de la médula. Disminución de la captación hepática, fármaco, falla cardíaca, hipotensión, shock, ¿no es cierto? Te pones amarillo y no necesariamente es por problemas de producción. Y las disminuciones, lo que había mucho, Gilbert, Krieger-Najar, y bueno, en madurez neonatal, algunas hepatopatías tempranas y algunos fármacos que bloquean la conjugación. Pero a la cabeza, Gilbert, Krieger-Najar 1 y Krieger-Najar tipo 2. El 1 es fatal, ¿sí? El 2 todavía le permite vivir al paciente. Muy bien. Y creo que ese es todo, ¿no? Sí, ahí se acabó todo. Fin de la presentación. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Creo que sí me escapa una. No, ya está. ¿Está claro eso? Sí, sobre ictericia, lo que tenemos, lo más importante es el planteamiento. Lo que debemos de hacer cuando un paciente está con ictericia. Ya, el otro que habíamos estudiado era sobre el hígado y vías biliares, ¿sí? También es pequeño. Ya. Semiología de la enfermedad hepática. Está muy pequeñito, ¿sí? Ya, empezamos, ¿no es cierto?, por cómo examinar el hígado. Para examinar el hígado, ¿sí?, nosotros decimos a nivel de la línea media clavicular derecha, el borde inferior se determina por palpación, ¿sí?, el borde inferior. Entonces vamos a través de la maniobra del deslizamiento, vamos desde abajo hacia arriba hasta que topamos una estructura sólida. ¿Cómo saber si estamos en hígado o no? Le pedimos al paciente que respire. Como el hígado está fijo al diafragma, cuando el paciente inspira, el diafragma se aplana, desciende y uno va a sentir que la masa, ¿sí?, rechaza los dedos o se desliza debajo de los dedos. En ese momento este es el borde inferior del hígado. El borde superior del hígado siempre se determina por percusión. Empezamos a percutir sonoro, 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 hasta que llegamos a un punto en el cual se hace mate. Ahí comienza el borde superior. Entonces, el borde superior por percusión, borde inferior por palpación, ¿sí?
La maniobra bimanual, sí, ¿no es cierto?, de chapa, ¿no es cierto?, una mano atrás y la otra adelante para exponer el hígado, o la maniobra de Mathieu, ¿no es cierto?, que es maniobra de enganche. Yo utilizo más esta maniobra. Muy bien. Entonces, cuando un paciente está mal del hígado, entonces aparecen los diferentes tipos de ictericia. La flavínica, que se parece al limón. ¿Han visto el limón cuando está maduro? Es amarillito, ¿sí? Ya. Y esas son las formas de ictericia asociadas a hemólisis. La ictericia flavínica es característico de la hemólisis. Esto se ve cuando la bilirrubina no es más allá de 6 miligramos por decilitro. En cambio, cuando es más de 6, no solamente se ve amarillo, sino que empieza a tomar tonos rojizos y se llama rubínica, verdes, verdínica, y hay una forma de ictericia en la cual hay melanosis, que a esa se llama melamínica. Bueno, el secretario dijo que... ¿sí? Entonces, no se olviden, ¿sí? La flavínica es propia, característica de las formas de ictericia por bilirrubina directa, no conjugada. En el resto van a tener diferentes tonos de colores. No se olviden que bilirrubina más de 20 es de perjudicial fatal. Ahí está. Cuando un color francamente amarillo, rubínico rojizo, verdoso, la melánica cuando hay un tinte negro asociado. ¿Sí? La flavínica, lo que le dije, anemia a ictericia leve en las formas hemolíticas. El resto en las lesiones en las que hay bilirrubina conjugada. Y la más verdínica, la más intensa, cuando hay colestasis. Te predice que puede haber colestasis. Y esto es un fenómeno de oxidación de la bilirrubina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico por una lesión hepatocelular? Es una ictericia rubínica, y cuando hay colestasis, la ictericia verdínica. Entonces, el color más o menos te puede orientar, no es específico, ¿sí? Pero cuando es de color verde piensa en colestasis, cuando es amarillo rubínica piensa en esto. Y en las formas colestásicas, porque una de las enfermedades que da es la cirrosis biliar primaria, aparece lo que se llama el santelasma, acúmulos, ¿sí?, de depósitos de grasa en los párpados. Eso se asocia mucho a cirrosis biliar primaria, ¿de acuerdo? El santelasma es, a diferencia del santoma, ¿sí? El santoma son acumulaciones grandes de colesterol que aparecen en las extremidades, pero estas son pequeñas acumulaciones en los párpados de depósitos de colesterol. En la hemocromatosis, lo que pasa es que el exceso de fierro se puede depositar en el hígado y puede lesionar el hígado y va a producir, y en el hígado y en el páncreas. Entonces, y en la piel, a nivel de piel va a dar una piel bronceada, a nivel del hígado cirrosis, y si te lesiona el páncreas, ¿qué va a originar? Si te lesiona las células beta del páncreas, ¿qué va a tener? ¿Qué producen las células beta del páncreas? Insulina. Entonces, por eso se llama la diabetes bronceada, ¿sí? Entonces, un paciente con diabetes y cirrosis y la piel bronceada casi tienen ahí el diagnóstico, tienen la obligación de sospechar hemocromatosis. En la enfermedad de Wilson, depósitos de cobre, ¿no es cierto?, en fierro en el hígado, que puede llevar a la cirrosis. Y una de las características, además de la cirrosis, es la presencia del anillo de Kaiser-Fleischer, que es un anillo medio verdoso alrededor en el iris, ¿sí? Y finalmente la presencia de telangiectasias en mucosa oral, ¿sí? Porque las telangiectasias pueden aparecer en la cara, pero cuando hay en la mucosa, sospechen en la enfermedad de Osler-Weber-Rendu. Es o conocida como enfermedad telangiectásica familiar. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que hay telangiectasia no solamente en piel, no solamente en mucosas, sino también en los órganos. Entonces, es fatal cuando tienen una telangiectasia en el parénquima cerebral, se rompe, hemorragia intracerebral y ya es historia del paciente, se murió, ¿no es cierto? O telangiectasia a nivel de la mucosa gastrointestinal, se manifiesta como hemorragia digestiva alta, sin síntomas, ¿no es cierto?, sin epigastralgia, sin uret, sin nada de esos síntomas. O si hace a nivel pulmonar, hemorragia pulmonar, y se puede morir, ¿no es cierto?, estos pacientes. Entonces, nace, generalmente la expectativa de vida no va más allá de los 20, 30 años. Es
¿Cómo sospechar cuando un paciente tiene hepatopatía crónica? ¿Sí? Y esto sí es importante. ¿Sí? Ya. Uno son las presencias de las arañas vasculares. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, son telangiectasias en realidad, malformaciones arteriales. ¿Cómo reconozco que estamos ante una araña vascular? ¿Qué pasa cuando yo ejerzo dígito presión? Cuando presiono, desaparece. Quito la presión o otra vez se vuelve a llenar, ¿no? Esa es la manera más práctica de las arañas vasculares. Acá también vean, tienen arañas vasculares. A diferencia de estas que tienen un centro a partir del cual se irradia, a esto se llama arañas, y estas que son longitudinales se les llama culebrillas. ¿Sí? Entonces las culebrillas dependen de la forma, pero son telangiectasias en el fondo, ¿sí? Son telangiectasias. En las pacientes con cirrosis asociada a hepatopatía alcohólica aparece la parotiditis, ¿sí? Crecimiento de la glándula parotidal. ¿Sí? Entonces, puede haber glositis, pero este no es estigma hepático, por si acaso la glositis, porque un paciente con deficiencia por vitamina B12 puede tener glositis y no significa que sea cirrosis. Así que esto me lo sacan de los estigmas hepáticos. Parotiditis sí, telangiectasia sí, o arañas vasculares. Entonces hasta ahí tenemos dos. También aparece la ascitis, ¿sí? La ginecomastia sí, la ascitis no es estigma hepático, ¿sí? Porque un paciente puede tener ascitis por insuficiencia cardíaca, sí, ¿no es cierto? Por desnutrición también, así que eso no indica que esté mal del hígado la presencia de ascitis, puede ser o no. La pérdida del vello, eso sí, en hombres hay transformación o distribución del vello de la forma ginecoide, ¿no es cierto? Digo, del hombre androide a ginecoide. ¿Sí? En el hombre recuerden que el vello pubiano es romboidal, llega hasta el ombligo. En la mujer es triangular, bueno, los hombres adquieren esta distribución triangular ginecoide del vello. Y se ha descrito atrofia testicular en los hombres. Estos tres sí son estigmas hepáticos, ¿sí? La sarcopenia no es estigma hepático, ¿verdad? Porque sarcopenia, cualquier paciente adulto mayor, ¿sí? Puede sufrir de sarcopenia solamente por la edad, empieza a bajar la masa muscular. ¿Han visto? Los pacientes mayores empiezan a ponerse flacos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces no lo es. Y luego tiene ascitis, no es circulación, tampoco es estigma hepático. Hernias tampoco es estigma hepático. El hígado pequeño, eso se ve ya en la cirrosis avanzada, ¿sí? Y la esplenomegalia, sí, pero no están en la categoría de estigmas hepáticos. ¿No? Por eso es importante a veces leer con cuidado, ¿sí? Lo que sí, las palmas hepáticas, ¿sí? Más que el eritema palmar, las palmas hepáticas sí son estigmas hepáticos, ¿sí? ¿Y qué significan las palmas hepáticas? La descripción de las palmas hepáticas es la siguiente: atrofia de la eminencia tenar e hipotenar y rubicundez, que se nota al levantar la mano. Entonces, al alzar la mano en estos pacientes, sí queda, además de la atrofia, persiste la rubicundez en estas zonas, ¿sí? Porque si yo pongo ahí, se pone roja, ¿no es cierto? Pues yo tengo palmas hepáticas, como levanto acá, ¿sí? Ya desaparecieron, se puso blanca, ¿no? Pero además de eso debe existir atrofia. Ese sí es un estigma hepático. ¿Quién está bien? Y el otro estigma hepático es esto, la contractura de Dupuytren. ¿Sí? Ahí está, la contractura de Dupuytren es una fibrosis del ligamento palmar que hace que los dedos estén en flexión permanente, ¿sí? Ya no puede extender los dedos. Ahí está el ligamento palmar, ¿sí? Contractura de Dupuytren. Esos son los estigmas. Hipocalcemia digital puede haber, pero no es estigma hepático. Uñas de Terry puede haber, pero no es estigma hepático. Edema hay, pero no es estigma hepático, porque un paciente con el síndrome nefrótico, con insuficiencia cardíaca, con desnutrición, tiene edema y no por eso vas a decir que es cirrótico, ¿sí? Y las hemorragias en piel puede haber, pero por falta de producción de factores de coagulación, pero tampoco es estigma hepático, porque un paciente con deficiencia de vitamina K puede tener el tipo de protrombina prolongado y puede sangrar hasta espontáneamente y no es estigma hepático, ¿sí? ¿Se entiende?
Ya separaron, secretario, separaste los estigmas hepáticos porque de eso sí o sí va a venir una pregunta, porque tienen que reconocer cuándo es una cirrosis crónica o no. Se ve difícil el examen, ¿no? No, ¿no es cierto? Pero hay que saber reconocer. Anoten, ¿no? Ya, las uñas de Terry, ya les dije, ¿no es cierto? Es una leuconiquia, pero en el cual la parte libre externa es normal, ¿no es cierto? Una banda distal es normal, de 1 a 2 milímetros. La enfermedad de Dupuytren, ¿no es cierto? Ya les dije, la poneurosis de la palma y la mano, ligamento palmar, se fibrosa, y el paciente está con contracción permanente. Muy bien. Seguimos. Entonces las manifestaciones, ¿no es cierto? Cuando hay colestasis, ¿sí? Ya hemos dicho coluria, injuria o con colestasis hay coluria por si acaso. El color, hemos dicho, tiende a ser verdínica, caracteriza. Puede haber, cuando hay obstrucción hipoacolia, entonces esto se ve donde hay más colestasis. Puede haber esteatorrea, porque recuerde que las sales biliares es importante para digerir las grasas, ¿no es cierto? Entonces, si está obstruido, comida con grasa. Y cómo sé que unas heces están esteatorreicas, ¿cómo sé? Por la densidad. ¿Qué pasa cuando hay grasa? La grasa tiene mayor o menor densidad en la flota, pues, ¿no es cierto? Sí, todavía una película, busquen esa película, así se llamaba, algo flota sobre el water, ¿sí? Así se llamaba, y que hacía alusión a la esteatorrea. Hay una película, ¿sí? Sí. Y prurito, picazón, ¿verdad? Ya cuando hemos dicho que hay cuando es muy avanzado, lógicamente el hígado tiende a ser pequeño. ¿Qué cosa es un hígado pequeño? ¿Cuánto mide normalmente el hígado? Hemos dicho de 9 a 12 centímetros, más de 14 centímetros a nivel de la línea media clavicular es hepatomegalia. ¿A qué llamamos hígado pequeño? Cuando es menos de 7 centímetros, y ese es un hígado pequeño. Pero dentro de las complicaciones puede haber síndrome de hipertensión portal. La hipertensión portal es la que da la esplenomegalia, ¿sí? Es la que da la citis y es la que da la presencia de varices esofágicas y circulación colateral. Agreguen entonces aquí las varices esofágicas, que le faltaría esto de acá. Da encefalopatía pornosistémica porque no puede depurar, ¿no es cierto? En el hígado se depuran muchas toxinas, ¿sí? Que va con lo mismo, lleva somnolencia, sopor, convulsiones, coma, ¿no es cierto? Que puede morir el paciente. Da un síndrome hepatopulmonar. Miren, y aquí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la platinea era diagnóstica de mixomas auriculares? ¿Sí? También se puede dar en el síndrome hepatopulmonar y asociado a hipocratismo digital. ¿Y por qué se caracteriza eso? Porque la radiografía es aparentemente normal, pero el paciente tiene disnea desde el grito de vista clínico. Hay asterixes, ¿no es cierto?, que es el temblor fino o flapping para los que le hablan quechua, flapping, ¿no es cierto?, sí, temblor fino, o asterixes para los que no hablan quechua. ¿Sí? Y finalmente también agregan ahí el síndrome hepatorrenal. Esa es otra de las manifestaciones crónicas de la cirrosis. ¿Y qué cosa es el síndrome hepatorrenal? Es una insuficiencia renal funcional, ¿sí? El síndrome hepatorenal es una insuficiencia funcional, insuficiencia renal funcional. ¿En qué consiste eso? Parece que existe un eje entre el riñón y el hígado, es decir, el riñón necesita de ciertas sustancias que ustedes las conocen como bradykininas, prostaglandinas, que hacen que el riñón funcione. Cuando el hígado está mal, no se produce sobre todo estas bradykininas y prostaglandinas, que el riñón, a pesar de que está sano anatómicamente, es normal, no funciona. ¿Sí? ¿Se produce con los AINES? ¿Con los AINES? Por eso es que está contraindicado dar antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con cirrosis avanzada, porque lo que hace es bloquear este eje, ¿no es cierto?, ¿sí?, entre lo que es el hígado y el riñón. Y entonces en estos pacientes se ha visto que cuando le hacen trasplante renal, el riñón empieza a funcionar. El trasplante hepático, el riñón empieza a funcionar porque ese hígado nuevo empieza a producir las sustancias que son necesarias para el funcionamiento. Entonces el único tratamiento que existe en estos pacientes es el trasplante hepático, ¿sí? Trasplante hepático.
por eso en estos pacientes el uso de AINES, el uso de nefrotóxicos puede agravar o precipitar, un síndrome hepatorrenal. ¿Y por qué se caracteriza? Y cuando sospechamos, cuando hay un aumento progresivo de la creatinina. ¿Sí? Por ahí van a escuchar que hay síndrome hepatorrenal tipo 1, síndrome tipo 2. Lo que pasa es que hay formas incompletas, pero en el verdadero hepatorrenal el único tratamiento es el trasplante hepático. No hace trasplante hepático, ese paciente está condenado a morir. ¿Sí? Y esa es la verdad. Tipo 1, tipo 2 es un judez, ¿no es cierto? Apréndanse que puede fallar por uno. Y finalmente, hemos dicho que el hígado puede ocasionar, no hay depuración de toxinas y puede dar encefalopatía, ¿no es cierto? Y esta es la clasificación de la encefalopatía. Es clínico, ¿sí? Y en el primer grado de encefalopatía, ¿sí? Puede haber ansiedad o euforia, puede estar eufórico el paciente, disminuye la atención o la capacidad para realizar operaciones un tanto complejas, sumar, restar, esas cosas, multiplicar. En el grado 2 ya hay cambios de la persona, letargia, apatía. En el grado 3, somnolencia, estupor. Y el grado 4, coma. Entonces, esta es la clasificación que usamos para, ¿no es cierto?, evaluar o estratificar el grado de encefalopatía, ¿sí?, hepática. Cuando tienen un paciente encefalopático, lo único que nosotros nos limitamos es a corregir las causas, ¿no es cierto?, de la encefalopatía. Esto es importante, no está, pero es importante que la encefalopatía hepática, las causas, ¿sí? Uno, la hemorragia digestiva alta. Recuerden que cuando hay hemorragia digestiva alta se vuelve a absorber la sangre, ¿sí? Y esa sangre que se degrada produce sustancias nitrogenadas. La segunda causa y más frecuente es el estreñimiento. ¿Sí? El estreñimiento, ¿por qué? Porque hay retención de sustancias nitrogenadas y por eso que cuando llegan estos pacientes laxantes, ¿no es cierto?, hasta que el paciente evacúe el órgano. Otra de las causas que originan esto son las infecciones. Las infecciones, porque cuando hay una infección, el paciente está en estrés, hay un estado de hipermetabolismo, hipercatabolismo y sustancias nitrogenadas. Otra de las condiciones que afectan son el uso de benzodiazepinas. Benzodiazepinas, ¿cuáles son? Clonazepam, alprazolam, ustedes los conocen, ¿sí? Esos sedantes que utilizan. ¿Por qué? Las benzodiazepinas potencian la acción del ácido gamma-aminobutírico. ¿Y qué cosa es el ácido gamma-aminobutírico? Es un neurodepresor endógeno. Entonces tú le das una benzodiazepina, ese neurodepresor se dispara y el paciente simplemente puede entrar hasta en estado de coma por una sola pastilla. Los estados de hipocalemia y alcalosis metabólica. Ambos, al haber hipocalemia y alcalosis metabólica, lo que generan es un aumento de la gradiente, ¿sí?, a través de la barrera hematoencefálica, y las sustancias nitrogenadas pasan, así estando en valores normales, pasan y se acumulan en el sistema nervioso central y puede desencadenar en una encefalopatía. Y lógicamente el exceso de carne, ¿no es cierto?, proteínas, dietas hiperproteicas, porque el catabolismo de las proteínas finalmente son sustancias nitrogenadas. Ahí están esas 7 condiciones que pueden llevar a una encefalopatía hepática, y lo que nosotros nos limitamos es a corregir esas causas básicas y darle tiempo a que el paciente, digamos, se libere de estos desgastes. Entonces, ya para fines prácticos, ¿no es cierto?, ¿qué sustancia tiene alto contenido de ácido gamma, o sea, dietas con alto contenido de ácido gamma-aminobutírico, dieta con alta concentración de ácido gamma-aminobutírico? ¿Qué tipo de comidas son las que tienen altas concentraciones de ácido gamma-aminobutírico y por lo tanto no hay que recomendarles a estos pacientes? Eso es lo más práctico, finalmente, ¿no es cierto? No tanto la proteína. Hablar de una dieta, ¿sabes? Para las chicas sobre todo. La comida china, uno de los ingredientes de la comida china, ¿sí?, ¿El soya? No, de soya, es la salsa de ostión. Y la salsa de ostión tiene altísimas concentraciones de ácido gamma-aminobutírico, ¿sí?
Entonces, eso después que comen te da tendencia a sueño, a dormir, ¿sí? Siempre y cuando sea un buen chifa, porque a veces no usan una salsa de un poco feo. Ya, por eso tengan cuidado, chicas, ¿sí? Ustedes, cuando un amigo, novio, lo que sea, les invita, les dice, te invito un chifita, ya saben de para qué es. Estoy dormida, ¿sí? Por eso que había una propaganda muy famosa que decía, te invito a un chifita y luego al mito más. ¿Cuál era el mito más? Eso, tener cuidado, ¿no? Esos malandros que dicen, vamos al chifa, ya saben, no es por la comida. Ya, no importa si no aprenden nada de esto, pero no se dejen engañar con un chifa. Después las van a chifar. Ya, muy bien. Y esto es importante. Finalmente, valorar esto, a secretar la nota va a venir en el examen, porque usted tiene que saberlo. ¿Sí? El otro día, la escala de Chai Turgot Bo es una escala que originalmente los cirujanos lo idearon, ¿sí? Para ver qué paciente podía soportar o no una operación. De tal suerte que un paciente que tiene Chai A, ¿sí? Tranquilamente puede operarse. Un Chai C, no cirugía, ¿sí? Altísimo riesgo de morir. Y Chai B, tienes que hablar con el familiar o con el paciente, mira, te puedes morir en la operación, ¿ves? Tiene que ser claro. ¿Y qué parámetros toma? La presencia de encefalopatía, si hay ascitis, bilirrubina, albúmina y el tiempo de protrombina, ¿no es cierto? Ahí están los valores, le damos puntos y un paciente que tiene de 10 a 15 puntos es un Chai C, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes no, pero no sirven para valorar la severidad también de la cirrosis. Entonces estos pacientes con Chai C, la expectativa de vida no va más allá de 1 año, 2 años, y eso hay que hacerlo presente a los pacientes, sobre todo cuando son enfermedades irreversibles, como las infecciones por hepatitis. En cambio, las afecciones por alcohol, el hígado tiene una altísima capacidad de regeneración, y esto lo sabían desde los antiguos. ¿Cómo se llamaba la leyenda de ese personaje? Prometeo, ¿no es cierto? Que todas las noches era cargar, estaba encadenado, ¿no es cierto? Sí. Todas las noches venía un buitre, le comía el hígado y se regeneraba, y ese era su castigo. Y ya sabía que el hígado tenía altísima capacidad de regeneración, pero solamente cuando es por alcohol. Y si te queda algo de hígado funcional. Cuando es por hepatitis, no, hay que tener. Se fue. ¿Qué pasó? Virus. Ya, ahí creo que acababa, ¿o no? Secretario, ahí terminaba. Sí, ahí terminaba, ¿sí? Entonces, aprenderse la escala de Chai o Turgot, ¿sí? Porque le va a permitir tomar decisiones, ¿no es cierto? Si llega un paciente con Chai C, no le den esperanzas a la familia, ¿sí? Ya lo vamos a cuidar, es mejor y llévenselo a su casa, porque ya no hay nada que hacer, a menos que un trasplante de hígado, eso sí. ¿Ya? Y siempre cumple los requisitos, ¿sí? Si se le muere un paciente con Chai-La, esa es su culpa de ustedes, ¿sí? No es posible que se muera un paciente con Chai-La porque es un paciente casi normal. Un Chai-B, bueno, puede haber atenuantes, pero en un Chai-C, ya, tranquilo. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, ya saben. Pero si gustan, nos podemos despedir con un chifa. Ya, entonces vamos a pasar rápidamente ya al último tema del curso, que es la y de ahí nos damos un pequeño descanso sobre semiología neurológica. Ya, bien, entonces tomemos un poco de aire con la historia clínica neurológica, ¿sí? Dolor, ¿no es cierto?, es la principal causa por la cual un paciente acude. El 70% de las consultas ambulatorias es por dolor, ¿sí? Así que hay que saber, ¿no es cierto?, principal motivo de consulta en todos los hospitales. Es importante considerar la fecha, el comienzo, la duración, circunstancias, y de acuerdo a las características, eso sí tienen que ustedes definir si el dolor es de, si el dolor, que es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, pero que te indica, te advierte que puede haber un daño real o potencial, que te advierte. Después, tú acercas la mano al fuego, ¿qué haces? Retiras, ¿no es cierto? Porque ya tu sistema nervioso te dice, oye, acá, si lo dejas ahí, te vas a quemar, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que es esto, determinar
si el dolor, ¿no es cierto? Bueno, estas son las características del dolor. Hay unos términos que se utilizan y son aceptables, ¿no es cierto? El dolor lancinante es como una lanza que le estuvieran clavando, imagínense, ¿no es cierto? El urente o quemante es la epigastralgia, por ejemplo, la esofagitis de reflujo, me quema, ¿no es cierto? Es urente. El constrictivo o opresivo como una opresión, ese es el dolor del infarto de miocardio, ¿no es cierto? Opresivo. El dolor transfixiante es como si lo atravesaran de lado a lado, imagínense cómo debe ser, ¿no es cierto? Un sordo es de escasa intensidad, molestoso y prolongado, a veces tiene un dolor difuso en el abdomen, ¿no es cierto? Han comido cadáver, ¿no es cierto? Digo, un chancho malogrado, ¿no es cierto? El exquisito es agudo, dice, fulgurante, como si le estuviera pasando corriente eléctrica, desgarrante, imagínense que se está rompiendo algo, tenebrante, como lo estuviera taladrando, pulsátil, ¿no es cierto? Viene como en pulsaciones, el cólico o retortijón y el gravativo sensación de peso. Esto también se ve en los pacientes que tienen problemas coronarios. Entonces, esas son las características y ahí tienen algunos ejemplos. Pueden usar esos términos para que tengan una descripción más acertada. Pero a esto les decía, lo importante cuando un paciente viene es identificar si es un dolor nociceptivo o somático o si es neuropático. ¿Saben por qué? Porque si es nociceptivo, ustedes le dan analgésicos, AINES y el paciente va a mejorar. Pero si es neuropático, por más que le den el más caro, no va a mejorar el paciente, ¿sí? Acá hay que dar antineuríticos, como cual los opiáceos, el tramal, como cual los antidepresivos tricíclicos, como cual, ¿no es cierto? Como inclusive las vitaminas B12 que tienen, y los anticonvulsivantes como la gabapentina o la pregabalina. Esto es importante para efectos del tratamiento. Bien, el mecanismo, ¿no? O sea, es un dolor causado por los receptores del dolor. El neuropático también hay una lesión primaria, sí, que estimula el nervio, pero después el sistema nervioso central o periférico se altera, hay disfunción, ¿sí? Y se perpetúa el dolor, ¿sí? Hay una transducción fisiológica, es decir, utiliza las vías del dolor, receptores periféricos, los nervios, la médula espinal dorsal, ¿sí? El traductor y regresa. En cambio acá son por sensibilización central, se alteró todo el sistema nervioso, ¿sí? Ya no utiliza la vía nerviosa del dolor. La localización puede ser local o referido, ¿no es cierto? Un infarto de miocardio, sí, se refiere hacia el hombro, ¿no es cierto? O brazo izquierdo. En cambio, esto ya queda restringido a la estructura nerviosa lesionada, los famosos dermatomas. ¿Se acuerdan? Sí, cada dermatoma irriga una porción de la piel. Y las características es el dolor normal y acá aparecen sensaciones extrañas o desconocidas que vamos a explicar cuáles son esas sensaciones extrañas o desconocidas. Existe el cuestionario, el DN4, ¿no es cierto? ¿Sí? El diagnóstico, ¿no es cierto?, a través de cuatro preguntas, ¿no? O sea, la primera, ¿tiene alguna de estas características: quemazón, frío o calambres eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, si es sí, eso va a favor de un dolor de tipo neuropático, ¿eh? Está asociado al dolor a una o más de las siguientes: hormigueo, alfileres, entumecimiento, picazón, neuropático. Está localizado en una zona que tiene las siguientes: hipoestesia, alteración de la sensibilidad, hipoestesia, ya sea al tacto o a la función. Sí. El dolor es causado por un cepillado suave de la piel. Sí, a esto se conoce con el nombre de alodinia. Entonces, ¿qué cosa es alodinia? Es el dolor provocado por estímulos que normalmente no ocasionan dolor. Por ejemplo, hay pacientes que solamente con el roce del viento experimentan dolor, ¿sí? Con el aire, dolor. Eso se llama alodinia, ¿sí? Un cepillado, ¿no es cierto? Lógico, no debe ser cepillo. Hay cepillos de púas, no, eso no, pues un cepillo normal, ¿no es cierto? Suave en la piel, que uno espera que no le dé, el paciente experimenta dolor. Esto se conoce alodinia. Y la alodinia es, miren, es un ítem solo, y este es el signo, el síntoma más específico para el dolor neuropático, ¿sí? Que tiene alodinia, ya no tiene que hacer ya toda esta pregunta.
¿sí? Entonces, si el paciente tiene, ahí está, son ceros. Si es mayor o igual a 4, ¿sí? Ahí hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Si tiene más de 4, es el dolor de tipo neuropático. Ténganlo siempre esto en su cartilla porque es difícil acordarse estos cuestionarios, pero cuando hay duda, ¿sí? Apliquen este cuestionario y dicen neuropático y ya saben que no tienen que dar antiinflamatorios no esteroideos ni los analgésicos comunes porque no le va a hacer nada al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es un dolor agudo versus un dolor crónico? El dolor agudo es 3 meses es el punto de corte. ¿Por qué razón esto? Porque los dolores agudos, ¿sí? Siempre, generalmente, ¿sí? Son tratables. Pero si ya pasó los 3 meses, ya hubo lo que se llama la sensibilización y esos tienden a hacerse crónicos, intratables muchas veces, persisten a veces para toda la vida. Nuevamente, la alodinia, ¿sí? La dolor asociado a estímulos no dolorosos es el más específico para decir este es un dolor de tipo neuropático. Entonces el neuropático tiende a ser crónico, los dolores nociceptivos o somáticos tienden a ser agudos. El tiempo entonces es importante cuando llega un paciente con dolor. Y ahí está, veamos algunos casos del dolor neurítico. Ya conocen eso, ¿qué cosa es? Ahí está el dermatoma, ¿no es cierto? La porción de piel, aparecen lesiones vesiculares muy dolorosas y que el cual el dolor puede persistir más allá de la curación o cicatrización de las vesículas. ¿Cómo se llama esto? El dolor por... ¿Cómo se llama esto? Estas lesiones en la piel que aparecen. Ahora hay vacuna. El herpes, el herpes zóster, o herpes zona, ¿sí? Ese es un ejemplo clásico del dolor de tipo neurítico, ¿sí? Por lesión directa de las terminales que se puede hacer crónico si no lo tratan adecuadamente. El dolor radicular, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo más común de la ciática. El paciente va, cuando tiene este problema de ciática, no porque haya perdido la fuerza, no porque tenga hormigueros, no porque no sienta la pierna, sino porque le empieza a doler. Y el dolor radicular, ¿no es cierto?, es porque hay compromiso a la vía de la raíz nerviosa, ¿sí? De la raíz. Ese es el dolor de tipo radicular, la famosa ciática, o ciatalgia, le dicen. ¿Qué son las parestesias? Ahí está, lo que decía. Parestesias son sensaciones espontáneas, no hay estímulo, no hay nada, ¿no es cierto? Y lo refieren los pacientes como hormigueo, caminan hormigas, como adormecimiento, como frialdad, como calor, como pinchazón. Y no, esto es lo más importante, no hay estímulo que lo desencadene, ¿sí? En forma espontánea. A diferencia de la alodinia, un estímulo que normalmente no provoca el dolor, el tacto, el respirar, el moverse, produce dolor. La hiperalgesia es un término muy común, es simplemente aumento de la respuesta al dolor, ¿sí? Entonces tú haces el mismo estímulo a una persona, no siente nada, el otro salta de la silla. Y la hiperestesia es el aumento de la sensibilidad, como se lo menciona como las sensaciones de cosquilleo. Entonces hiperestesia es una parestesia, pero magnificada, ¿sí? Muy bien. Son términos que parestesia y alodinia consulten eso. Las parálisis, ¿no es cierto? Abolición del movimiento voluntario. Las más comunes son las parálisis faciales. ¿Qué es lo más importante acá? ¿Sí? Determinar si la parálisis facial es central o es periférica. Si ustedes ven esta foto de acá, ¿qué dice? ¿Es central o periférica? Esa foto, central o periférica. ¿Es central? Bueno, ¿cierto? Porque en la periférica, ¿sí? Se borran afecta la hemicara. Acá solamente parece que está afectando ahí está, esta es la periférica, dice la alisadura de la frente, se borran los lados, ¿sí? Pero acá persiste las arrugas de la frente del otro lado. Entonces, periférica, media cara, central, un cuarto de cara, la cara parte inferior. ¿Sí? Entonces, ahí está, parálisis central, solamente la parte inferior de la cara, y la periférica, toda la hemicara. Y en la periférica es donde aparece el signo de Bell, hay desviación de la boca, la frente lisa,
y puede haber hasta problemas. ¿Qué cosa es el signo de Bell, no es cierto? Le pides al paciente que cierre los ojos y el globo ocular del lado paralizado se queda hacia arriba, pero puedes observar la esclerótica, no suben a la misma altura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y el otro es el signo de negro, así se llama. No del negro, de negro. Se le pide que dirija la mirada hacia arriba paralizado y el ojo excursiona más el del lado paralizado. Veamos ahí la imagen. ¿Dónde está la pila? Ya ves. Parecia es el término que utilizamos cuando hay disminución, pero no se olviden, signo de Bell, en donde se ve que parálisis facial o periférica. Sí, entonces le pides que mire arriba y el ojo, y tú ves la esclerótica, no sube todo el ojo. Parálisis de Bell es la disminución de la fuerza, nada más, ¿sí? A eso se llama parecia. Lo que están viendo, esta es una maniobra, se conoce como el signo del juramento o la maniobra del juramento. Pones al paciente y le pides al paciente que cierre los ojos. Entonces, porque lo que pasa es que cuando uno mira puede corregir el defecto, ¿sí? Y es que cierre para sensibilizarlo y el lado paralizado ya no lo puede corregir, va a caer. En este caso es el brazo derecho cae, ¿sí? Parálisis de maniobra del juramento, o también conocida como la maniobra de Barré, la maniobra de Barré. En una época había rivalidad entre Barré y Mingazzini, ¿no? Barré y Mingazzini. Eran dos estudiosos muy habituados a la neurología, y en realidad originalmente esta maniobra fue descrita por Mingazzini, ¿sí? No por Barré, pero la historia jugó una mala pasada, ¿sí? Entonces Barré era un tipo muy sociable, muy amigable, ¿sí? Con todo el mundo, buena gente, como el doctor Luis. Y Mingazzini era un pata, pero de esos médicos que tú los saludas y te mandan a rodar, nadie quiere saber qué. Vamos a cagarnos de acá. Y se le pusieron el nombre de Barré. Pero la historia después reconoció que había sido Mingazzini, pero ya se quedó con el nombre de Barré, ¿sí? Pero originalmente fue Mingazzini, ¿sí? La moraleja, ¿cuál es? Sean buena gente, ¿no es cierto? Sean malos, ¿sí? Hay unos residentes de CR3, se les ha subido los humos, no saben nada, pero ya se creen más. Hemiplegia es parálisis, ¿no es cierto? Y hemiplegia significa que hay parálisis de la mitad del cuerpo, ¿eh? Monoplegia, un solo, puede ser una pierna, un brazo, ¿no es cierto? Una sola extremidad, puede ser un brazo o una pierna. Y tengan cuidado cuando utilicen este término de la paraplegia. Paraplegia es cuando hay pérdida de la función del movimiento o debilidad en ambas piernas, ¿sí? Entonces paraplegia indica de que es un problema a nivel medular, ¿sí? No central. Y cuadriplegia ya cuando hay parálisis de las cuatro extremidades. ¿Ya? Términos que debemos de saberlo porque lo usamos bastante. El tono muscular, ¿no es cierto?, va desde la hipotonía hasta la hipertonía, eso es fácil reconocerlo. Entonces este paciente está, por ejemplo, acá haciendo una convulsión llamada epistótomo, ¿no es cierto? En las convulsiones se ve hipertonía y acá flacidez en la hipotonía. Tiene que ver con el tono muscular. Y esto es más importante, entonces secretario anota porque sí o sí tiene que saber reconocer cuándo es una lesión de la médula o cuándo es una lesión del hemisferio cerebral. ¿Por qué? Si es una lesión de la médula, ¿qué examen voy a pedir? De imagen, ¿qué examen le voy a pedir? Una resonancia magnética. En cambio, si es del encéfalo, basta con una tomografía, ¿sí? Entonces, miren, acá, si la lesión es de la primera neurona, ¿cuánto cuesta la tomografía? 250 soles. Contraste, 350 soles. Pero una resonancia magnética, ¿cuánto te está costando? 800 soles. Y si te equivocas, ¿qué le vas a decir a la familia? ¿Sí? Si la familia reclama, ya se dan cuenta. Entonces, vamos a empezar. A nivel de la motoneurona superior e inferior, cuando la lesión es del sistema nervioso central, el tono muscular no hay atrofia, se preserva la masa muscular. En cambio, cuando es de la médula periférica, ¿sí?, a través de la médula va también nutrientes, ¿no es cierto? Y hay una atrofia
de rápida instalación, es grave. Fasciculaciones. ¿Qué significa fascicular? Contracción de las fibras musculares. Cuando es de nivel superior no hay fasciculación. Cuando es de la neurona inferior, estamos hablando de médula, sí hay fasciculaciones. Entonces, conforme se atrofia, empiezan a aparecer estas fasciculaciones degenerativas. El tono, cuando es central, es espástico, ¿no es cierto? Se pone rígido el paciente, pero cuando es de la médula es flácido, ¿sí? Entonces, más que débil, flacidez, espasticidad. La debilidad, ¿no es cierto?, tiene lo que se llama, es más regional, central, es de tipo piramidal, en la otra es distal, eso es casi no. Los reflejos sí es importante, cuando es de la primera neurona apenas tocas los reflejos del paciente saltan, reflejos osteotendinosos hiperactivos. En cambio, recuerden ustedes que a través de la médula espinal se da el arco reflejo, ¿sí? Que lo vieron en fisiología. No hay reflejo, por más que si se rompan la rodilla no va a pasar nada, ¿sí? Y el signo de Babinski, de que hay compromiso piramidal, está presente en la neurona superior y aquí está ausente. 1, 2, 3, 4, 5 características. Esto no es tanto, 5 no es difícil, 5 características que les permiten diagnosticar si es de arriba o desde la parte, si es primera neurona central o segunda neurona periférica. Primera neurona suficiente con una tomografía, segunda neurona resonancia magnética. No estén pidiendo tomografía porque no van a ver nada con la tomografía acá, ¿sí? Ese también es importante. Muy bien. Secretario, ¿lo notan? Sí o sí, porque tienen que reconocer eso. Cefalea, ¿quién no ha tenido cefalea, dolor de cabeza, ¿no es cierto? El 70% de las cefaleas son de tipo tensional, ¿sí? Estrés asociado, ¿sí? ¿Sí? Es como una banda que aprieta la cabeza, global a veces toda la cabeza, pero hay que tener cuidado los pacientes que tienen sinusitis ¿sí? Asociado a inflamación de los senos paranasales, el paciente les va a referir, ¿sí? Dolor sobre los senos paranasales. Las migrañas, ¿no es cierto?, la clásica que afecta un hemicráneo, y esta es una forma de migraña ocular, ¿no es cierto?, también conocida en racimos o brotes, que solamente afecta el ojo, hay visión borrosa, lagrimeo, y después se puede extender hacia toda la cabeza. Las 4 formas de migraña más frecuentes que van a ver esta acá. Pero cuando un paciente tiene dolor de cabeza, se le trae la nota a esto, ustedes tienen que ver esto de acá, ¿no es cierto? Ya, ahí les he hecho una descripción de la migraña, ¿no es cierto? Puede con aura, sin aura. Aura, ¿qué cosas son? Sensaciones premonitorias que ya te va a venir el dolor, y muchos pacientes ya reconocen, algunos ven luces, algunos sienten olores extraños, algunos sienten sensaciones extrañas y ya saben, ¿verdad? Ya saben que le va a venir la migraña, ¿sí? Pero lo más importante, ya, esto de acá, lo que les decía al comienzo, no olvidar la arteritis de la arteria temporal, ¿sí? Es una forma de cefalea, ¿no es cierto?, que se presenta en el territorio de la arteria temporal. ¿Por dónde discurre la arteria temporal? ¿Por delante o detrás de la oreja? Anatomía. Ese cuando uno hace en forma virtual, ¿no es cierto? Sí, así es, porque si ustedes han visto que la arteria discurre en la región preauricular, entonces el paciente dice, doctor, tengo un dolor, me duele hasta la cara, y se agarra acá, y es toda la cabeza, la arteria temporal, ¿sí? Entonces, sensibilidad o dolor, y la arteria temporal está inflamada, ¿no? Si se nota la arteria, lo palpan inclusive, entonces dolor en el territorio de la arteria temporal, que es la región preauricular, ¿sí? Además, ¿no es cierto?, que si no lo ubican, no lo diagnostican, el paciente puede llegar a una ceguera. ¿Por qué razón? En realidad, la arteritis de la arteria temporal no solamente afecta a la arteria temporal, sino a toda la carótida, la externa, la interna, ¿sí? Y en una de las ramas de la carótida externa es la arteria oftálmica. ¿Y qué características tiene la arteria oftálmica? Es terminal, no tiene colaterales. Entonces, si se inflama la arteria oftálmica, hay deprivación de la sangre a nivel de la retina, y el paciente isquemia de la retina y listo, se acabó, ceguera para toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Yo les había dicho al comienzo y les vuelvo a repetir. Primero, la edad, mayor de 50 años, ¿sí? Velocidad de sedimentación globular
mayor de 50 milímetros por hora. Y el tercer criterio es el dolor o sensibilidad en el territorio de la arteria temporal, que es la región preauricular. Tienen estos tres criterios inmediatamente. Corticoides, anoten ahí prednisona, 1 miligramo por kilo, ¿sí? Durante 7 a 14 días. Por suerte, estos episodios son transitorios y usualmente le da una sola vez en su vida. Rara vez vuelve a recaer, y eso es lo que me ha pasado me preguntaba qué ha pasado con este paciente, que lo traté y ya nunca más regresó. Preocupado yo, ¿no es cierto? Y cuando veo, ahondo más en la historia natural, generalmente es un episodio de la vida, ¿sí? Y por eso que ya no volvieron. 1 miligramo por kilo, 60 a 80 miligramos, dependiendo del peso, durante 7 a 10 días le pueden salvar la visión, la vista, pueden prevenir que el paciente se quede ciego. No se olviden, mayor de 50 años, velocidad de sedimentación más de 50 y sensibilidad o dolor en la arteria temporal. Ahí están los criterios, ¿eh? Es grave, es importantísimo, ¿sí? Que le salven la visión a un paciente, ¿sí? Es fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Oye, eso es lo más importante, secretario de nota, ¿no es cierto? Ya, sí o sí tiene que saber qué cefalea lo puedo manejar yo, qué cefalea necesito tomar una imagen, qué cefalea lo debo derivar a un especialista, ¿sí? Ya, no vayan a hacer como muchos pacientes, sí, hay necesidad, ¿no es cierto? Hay muchos pacientes que solamente viven de la consulta privada y se vuelven temerarios, ¿no es cierto? Por no perder al paciente, porque de eso ganan, pero a veces pueden cometer errores. Pero esto es importante. Yo por eso no trato pacientes. No, sí trato, ¿no es cierto? Pero me da pereza. Tengo un consultorio, pero voy cuando me da la gana nada más. Ya. Cuando tienen una cefalea y nunca ha tenido el paciente cefalea y aparece por encima de los 50 años, ese es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 años que puede haber prevalencia de tumores, ¿sí? Entonces no vayan a estar jugando con ese paciente. Bueno, si lo van a ver, pídanle una tomografía cerebral, ¿sí? Para descartar que no haya algún tumor, pero mayor de 50 años, no se limiten a solamente dar analgésicos antiinflamatorios, tomografía, ¿sí? Cefalea cuya frecuencia e intensidad se vuelve más intensa y más frecuente. Antes me daba cada mes, doctor, ahora me está dando cada semana y cada vez es más intensa. Algo está creciendo por dentro, ¿sí? Tomografía, ese paciente es un signo de alarma, ¿sí? La cefalea de instauración brusca, ¿no es cierto?, aguda, explosiva, ¿sí? Especialmente en relación con el esfuerzo, puede tener una hemorragia intracerebral, ¿sí? Entonces, a que llega el doctor, de la nada me ha venido la cefalea, ¿sí? No sé si está ahí, pero la cefalea descrita como la peor en su vida en cuanto a la intensidad del dolor, también es un signo de alarma. La cefalea que se empeora con el esfuerzo de la maniobra de Valsalva. ¿Cómo provocamos la maniobra de Valsalva? ¿Sí? Le mete en su cabeza, no, y dice, respire y cierre la boca y cierre la raíz y trate de botar el aire. Ya me dio tos. Está provocando de Valsalva. Otra forma de provocar maniobra de Valsalva es meterle la cabeza a un balde de agua, ¿sí? O sea, que no respire, ¿sí? Otra forma es hundirle los ojos, pero mucho cuidado, le pueden pedir practicar y se les muere en el acto, ¿sí? Entonces, si le pide al paciente que tome aire y trate de botar el aire, pero con la nariz, tapando la nariz y cerrando la boca, entonces aumenta la presión intracraneana y eso puede originar problemas de hipertensión intracraneana. Y a cambio de la personalidad, pues, ¿no es cierto? Se empieza a rayar, se vuelve loco, ¿no? Algo está pasando con ese caso. Si tiene evidencia de una enfermedad sistémica, ¿qué significa esto? Un paciente con cefalea y fiebre. Un paciente con cefalea y que empieza a bajar de peso, ¿sí? Tengan mucho cuidado, puede detrás de esto haber un cáncer. Antecedentes, si tiene un cáncer, lo único que uno piensa, oye, este está haciendo una metástasis al cerebro, ¿sí? Si tiene alguna coagulopatía o toma tratamiento anticoagulante, toma warfarina, está usando enoxaparina, mucho cuidado, no vaya a ser hecho un sangrado, se les haya pasado la mano. Toda cefalea que convulsiona, sobre todo si las convulsiones son en los adultos. Toda convulsión en el adulto, ya que se considera un adulto por encima de los 18 años, desde el punto de vista médico, porque adolescente hemos dicho de 14 hasta los 18. Cefalea a partir de los 18 años con convulsiones tiene la obligación de descartar una lesión orgánica, ¿sí? Aneurisma, tumores cerebrales, tomografía ese paciente. Toda alteración de la conciencia, signos de meningios, papiledema o síntomas, ¿qué significa signos focales?
déficit motor, debilidad en la mano, en el brazo, debilidad en una pierna, parálisis en una pierna, a eso significa signos vocales. Toda cefalea que tiene características, cambios, son pacientes que ya tienen dolor de cabeza, pero lo que les dije, ¿no? Ahora se vuelven más frecuentes, más intensos, ¿sí? Y una migraña con una aura atípica, porque el migrañoso siempre presiente, ¿no es cierto? Pero de repente una migraña sin aura también está considerada dentro de los signos de alarma, ¿sí? Y estos pacientes deben ir a estudios de imágenes, por lo menos, ¿sí? El resto, detrás de lo normal, sin ningún remordimiento, Luego empezamos ya al examen neurológico, y en el examen neurológico tenemos que evaluar, por suerte el sistema nervioso central es predecible. Tenemos el hemisferio, ¿sí? El tronco encefálico, el cerebelo, ¿sí? Que más viene de ahí, la médula, los nervios periféricos, músculo, mediana, mediana retrasada, me parece conocido. Ya. Entonces empezamos por el estado de conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? Es eso, el conocimiento del yo en relación con el medio externo. Alteraciones del estado de conciencia, los pacientes que tienen, ¿cómo se llama? ¿Aló? Hola. ¿Sí? Ah. Sí. Ah, ya. Sí, puede ser un cáncer. No. Ya, mira, hoy de guardia, hoy día martes está el doctor Viván, ¿sí? Pero comunícate con el departamento para que te informe a qué médico que está de guardia en la tarde puede hacer el certificado, ¿sí? Con Elizabeth, para que uno de los médicos que está de guardia se reemplace al doctor Viván, o es todo posible. Sí, eso es lo que queda, ¿sí? Elizabeth, ¿qué médico está de guardia? Porque aparece un paciente para que le haga el certificado, porque ninguno de los doctores está disponible, tampoco estamos programados. Sí, no queda otra cosa. Ya, sí. Bueno, falleció un paciente como habrán escuchado. Un cáncer metastásico de páncreas. Sí. Miren, justo se le había recomendado que se lo lleve mejor a su casa, ¿no es cierto? Porque para el cáncer de páncreas no hay tratamiento, ni quimio, ni radioterapia, no responde a nada, ¿sí? Para que ya pase sus últimos días en la familia y acaba de fallecer en la víspera, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí, en el examen neurológico, entonces, ¿qué es el vigil? Todos estamos en vigilia, aquel que está despierto, ¿no es cierto? Está contactado. La atención es el que responde adecuadamente a los estímulos externos, ¿eh? Cuando se cae un lapicero, mira qué pasó, o sea, alguien se cae de la silla, ¿no? Un ruido, o lo llaman y él no está, dirige la atención hacia los diferentes estímulos. Eso es estar bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? La somnolencia, ¿sí? Lo que más identifica el somnoliento es que cuando uno le provoca un estímulo verbal, el paciente responde. Está dormido, pero lo llama por su nombre y se despierta. Mientras conversa, está despierto. Deja de conversar, el paciente otra vez se duerme, ¿no es cierto? A eso se llama somnolencia. La obnubilación es un estado mayor de sueño, ¿sí? Ante el estímulo le cuesta responder, pero además de estar somnoliento, está incoherente, ¿sí? Ese es el obnubilado, confuso, ¿sí? El estupor necesita un estímulo más intenso. ¿Cuál es el? Provocar dolor. Entonces ahí está la diferencia. Entonces la obnubilación es común en el paciente somnoliento, pero además de eso está confuso, ¿sí? Está incoherente, y finalmente viene el estado de coma. Entonces utilicen estos calificativos para describir el estado de conciencia del paciente, porque ustedes pueden decir Glasgow 3 o Glasgow 4, pero no les dice cómo está el estado de conciencia, ¿sí? De repente un paciente tiene parálisis de
parálisis del ocular, ¿no es cierto? Parálisis, pero está consciente. Entonces el plasma no les permite hacer esta descripción mucho más detallada. Entonces la recomendación para describir la conciencia utilicen estos calificadores. La orientación en el espacio, en qué lugar está, tiempo, en qué año estamos, ¿sí? Y el personal, cómo se llama el paciente. Suficiente con eso, ¿sí? Porque hay pacientes que ya no le pidan qué día estamos o qué mes, porque a veces hasta uno se olvida, ¿no es cierto? Amanece y dice, ¿qué día es hoy? Lunes, tengo que ir a la continental y resulta que es el domingo, ¿no es cierto? Se levanta asustado, ¿sí? Le pasa eso a uno. Ya, pero el año, ya, o el mes, en qué mes estamos, ¿no es cierto? Ya, eso sí es grave equivocarse. ¿Sí? Muy bien. Y esto es lo que a veces ustedes han visto en las historias del paciente, el LOTEP, lúcido, orientado en tiempo, espacio y personas. ¿Sí? Ese es el famoso LOTEP. La conducta si es adecuada, si es agitación sobre psicomotriz, psicomotora, ¿sí? Si está alterado, si hay tranquilos. Y el comportamiento lo vemos, ¿no es cierto? Si hay la higiene personal. Ya les había dicho el síndrome de la ruina de la configuración personal, que son esos pacientes que están con terno, corbata, ¿sí? Zapatos, pero zapatos sucios, el terno sucio, ¿sí? Bien a la corbata. Y ese es uno de los primeros síntomas del famoso viejo demencia, ¿no es cierto? Demencia senil. Si hay depresión en el paciente, ¿cómo detectamos si el paciente está deprimido? Tendencia al llanto, ¿sí? Y si tienen duda, está la escala de Hamilton. La escala de Hamilton son una serie de preguntas, anoten eso, en que uno le empieza a preguntar, oiga, usted ya suele ir a los lugares, se divierte cuando va a una fiesta, cuando va al cine, no, dice, me aburro. Estado de ansiedad, es reconocible si está confuso o si hay confuso, porque no hila bien, las ideas, ¿no es cierto? No las tiene bien fijas, o alteración de la personalidad. Eso es fácil de reconocer en estos pacientes. Por ejemplo, la obsesión, ¿no es cierto? La obsesión, ¿sí? Ese significa alteración de la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, la memoria, hay algunas formas de memoria inmediata, a corto plazo y a largo plazo. Les dan ustedes 4 palabras que a veces no tengan relación, ¿no es cierto? Y luego de 5 minutos lo distraen, le preguntan cosas y le dicen, primero le dicen las 4 palabras y le piden que que lo repita y lo memorice. 5 minutos después le piden que repita la palabra que le dijo, ¿sí? Entonces la memoria inmediata. A corto plazo, ¿qué hizo hace 2 días, 3 días? Que desayunó, pero cosas simples, no sé qué desayunó, qué almorzó el sábado, el domingo, eso es a corto. Y a largo plazo, preguntar hechos históricos, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tienen las 3 categorías de la capacidad de abstracción y juicio, interpretación de los proverbios, ¿no es cierto? Entonces los pacientes, por ejemplo, que tienen bajo coeficiente intelectual, esquizofrenia, demencia, dicen cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero refranes comunes, ¿no es cierto? De los proverbios comunes. ¿Cuáles, por ejemplo? A caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Qué significa eso? ¿No han escuchado nunca ese refrán? ¿Y qué significa eso? Todo lo regalado es bienvenido, pues, ¿no es cierto? No te vas a poner a criticar, ¿no es cierto? Sí. Algo es algo, dijo un cargo, no, ese no es el proverbio. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿sí? O perro que ladra no muere, o al mejor cazador se le escapa la paloma, ¿sí? Esas cositas que son bastante comunes, ¿no es cierto? Similitudes en retraso mental, ¿no es cierto? ¿En qué se parece una silla o una mesa? Son muebles, pues, ¿no es cierto? Cosas así, simples. Y el cálculo, ¿no es cierto? Cuando se lesiona el hemisferio dominante, dicho sea de paso, nosotros tenemos 2 hemisferios, ¿sí? Los que son diestros, ¿sí? ¿Cuál es el hemisferio dominante? ¿Con qué hemisferio piensan? Con el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente no puede hacer cálculos, está lesionado en forma difusa, como dicen así, el hemisferio dominante, el lado contrario. Y el que es zurdo, ¿cuál es el hemisferio dominante? Ese es un problema, 50% derecho y 50% sigue siendo el izquierdo. O sea, esto es válido para el diestro, para el zurdo es cuestión del azar.
porque el zurdo, la mitad está en el hemisferio dominante, la mitad en el derecho y la otra mitad sigue siendo el izquierdo. ¿Ya? Entonces es que no lo pongan a calcular a un zurdo, porque les va a engañar. En el examen, dentro de las funciones superiores está la afasia. La afasia es básicamente el trastorno del lenguaje. Existen dos tipos de afasia, ¿no es cierto? La de expresión o broca, que tiene un centro, y la de Wernicke o de comprensión, ¿sí? Entonces aquí se evalúa no solamente el lenguaje, capacidad de escuchar, de hablar, escribir y leer. Entonces, ¿qué cosa es la afasia de Broca? Es el paciente que entiende pero no encuentra las palabras para expresar. Generalmente utiliza muletillas, ¿sí? Tenía una paciente que le preguntaba cómo te llamas, yo me llamo, y no podía decir su nombre, y a cada rato repetía Silla, yo me llamo Silla, y mi nombre es Silla, y Amelia Silla, por ahí se acordaba algo, no podía terminar de expresar. En cambio, el de Wernicke es el que habla, pero no entiende, ¿sí? Sí, ese es, en términos así, criollos, ¿no es cierto? Un Wernicke es el que habla con pureza, ¿no es cierto? No, para que entienda. Y delegado, secretario, sí o sí, pues tienen que saber identificar qué cosa es una afasia de Broca, qué cosa es una afasia de Wernicke. Esto es lo básico, ¿no es cierto? ¿Sí? Broca habla telegráficamente, no puede ordenar una oración. El Wernicke habla fluida, te da discursos, te tiene de acá. Tendencia a la repetición, las mismas palabras. El otro, poca repetición, hasta crea palabras en el acá. No puede armar una oración, mala sintaxis. El otro, sí, grandes oraciones. Mala gramática, el otro, buena gramática. Estructura desordenada, pero inventa palabras. ¿Sí? Hasta inventa palabras. La comprensión está intacta, la comprensión está tomada en la de Wernicke. Estas diferencias básicas nos permiten, y como ustedes ven, tiene el área de Broca que está en la región frontal y la de Wernicke que está en la región temporal. Áreas puntuales, específicas, en el hemisferio dominante, ¿sí? Cuando selecciona el hemisferio dominante. Luego hay lo que se llama a las apraxias. Las apraxias es dificultad para hacer un acto, ¿no es cierto? La ideológica es una paciente que fracasa en completar, le dices, amárrate los zapatos, va, inicia y después se olvida, ¿no es cierto? No sabe qué más hacer. La idiocinética se le pide que haga un acto y no puede concretar el motor. Y la cinética es incapacidad para hacer movimientos delicados. Le pides, mueva los dedos en forma alternada y no puede, porque no le son. Pierde la capacidad de hacer cosas. Esa es apraxia, en buena fe. Pero todo eso indica de que la lesión está en el hemisferio superior y la agnosia es la incapacidad para reconocer, ¿sí? Estereoagnosia es, tú le das un objeto sin que mire una moneda y le pides que reconozca, no lo puede reconocer, ¿sí? La anosognosia, negación la existencia de la enfermedad. El paciente está enfermo, pero dice que no. La anosognosia, anoten ahí, se produce cuando se afecta el hemisferio no dominante. Hemos tenido pacientes con parálisis de todo el cuerpo, ¿sí? Del hemisferio no dominante, y él en su cama con un brazo, ¿sí? Echado y con el brazo leyendo su periódico. Para él no pasaba nada, él estaba bien, había perdido esa capacidad de reconocer su enfermedad, daño o enfermedad. Anosognosia, cuando hay lesión del hemisferio no dominante, ¿sí? Secretario, anota. Va a venir el... Bueno, ya saben los pares craneales, ¿no es cierto? El primer par craneal es el nervio olfatorio, el segundo par craneal es el oftálmico, el tercer par craneal motorocular común, cuarto patético, quinto trigémino, sexto motorocular externo, séptimo por allá cuál es el facial, octavo el auditivo, ¿no es cierto? El noveno glosofaringio, décimo vago, 11 espinal y el 12 glosofaringio. Entonces, cuando hay, ¿de dónde nacen los pares craneales? ¿De qué estructura? ¿De qué es? Del tronco. ¿De cuál tronco? De Tarzán, ¿no? Del tronco encefálico, ¿no es cierto? Nace del tronco encefálico. Entonces, cuando hay alguna lesión del par craneal, la lesión está en el tronco encefálico. Todo lo anterior es lesión de los hemisferios cerebrales, apraxia, afasia, ¿sí? Memoria, cálculo,
Cuando hay un defecto en ese nivel, es el hemisferio cerebral. Ahora hemos bajado un poco hacia el tronco encefálico. Todo lo que, cualquier lesión del par craneal es lesión en el tronco encefálico. El primer par craneal es el olfatorio. ¿Cómo evaluamos la lesión? Incapacidad para reconocer los olores básicos. La única precaución que hay que tener es simplemente que hacerlo, percibir los olores fosa nasal por fosa nasal, para lo cual ¿qué hacemos? Ocluimos una fosa nasal y luego la otra. ¿Qué olores? Los básicos, ¿sí? El alcohol, el perfume, el café, ¿sí? Esos son 3 olores los básicos. Anosmia no percibe el olor. Hiposmia lo percibe pero en menor intensidad. Hiperosmia lo percibe pero de forma exagerada. Cacosmia, todo le sale a caca, ¿no es cierto? Cacosmia. Parosmia es un trastorno, distorsión de la percepción de la olfacción. Le das un olor y igual lo distorsiona, le sale a otros aromas, ¿eh? A eso es la parosmia. Y puede haber alucinaciones olfatorias. Ahí está lo que les decía, ocluyan siempre un lado el otro. El óptico, ¿para qué sirve? Para ver la visión, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente la agudeza visual, sino la visión de colores, el campo visual para ver si hay problemas cuando hacemos el campo visual, ¿qué estamos buscando? Si hay problemas de qué enfermedad, de glaucoma, y el fondo de ojo. Entonces, esto ya hemos visto. Ahí está, este es de Ishihara, ¿sí? Entonces este es el daltónico, el que confunde el color, ¿no es cierto?, con el rojo con el verde. Mucho cuidado al manejar campo, ¿no? El semáforo no lo puede distinguir. Y este es el test de Ishihara, lo que tiene que hacer es distinguir el número que está dentro. ¿Qué número está ahí? El 74. Si no pueden distinguir, están mal, pues se tienen daltonismo. Ya está. El campo visual para ver si hay glaucoma. Hoy se hace computarizado, pues, ¿no es cierto? Igual, ojo por ojo. ¿Sí? Alteraciones del campo visual, las hemianopsias, cuando no ven medio campo visual, cuadrantonopsias, punto bajo del campo visual. ¿Sí? Así veo un paciente con hemianopsia homónima derecha. ¿Sí? Miren, así lo ve, la mitad nada más, ¿no es cierto? Terrible debe ser, ¿no es cierto? Que miren solamente la mitad. Llegarse a acostumbrar a eso es difícil. ¿Sí? Y es una homónima porque está justo, es el lado temporal de un ojo y el lado nasal del otro. ¿Están viendo ahí más o menos para que se vea? Fondo de ojo, ¿qué hay que ver en el fondo de ojo? Principalmente lo que nos interesa es eso, ¿no es cierto? A nosotros la presencia de papiledema, porque un papiledema que indica de qué hay detrás de esto, ¿qué cosa hay? ¿Qué hay? Hipertensión endocraniana, eso es. El motor ocular común, ¿no es cierto? Ahí están todos los músculos que inervan, ¿sí? Pero esto se evalúa en conjunto con el patético y el motor ocular externo. Pero además de eso, a través del tercer par craneal hay algunos fenómenos reflejos. Uno es la convergencia, la capacidad de que los ojos, ¿no es cierto?, enfoquen en un ojo cuando un objeto se vuelve cercano. Si hay pérdida de la convergencia, ¿sí? ¿En dónde se ve esto, pérdida de la convergencia? ¿Se acuerdan el signo de Moebius? ¿Qué cosa? ¿Dónde se ve el signo de Moebius? ¿Recuerdan? ¿En qué patología? En el hipertiroidismo, ¿sí? Cuando hay compromiso de los músculos estructurales. Entonces pierde la capacidad de convergencia. Y eso depende del tercer par craneal. También tiene la dilatación de la pupila, ¿no es cierto? Es decir, la miosis también del sistema parasimpático depende del tercer par, viaja por el tercer par craneal. Y el fenómeno de acumulación, ¿no es cierto?, de cambio de forma del cristalino, ¿sí? También depende de, entonces, el reflejo de acomodación, convergencia y miosis dependen del tercer craneal, porque por ahí viajan las vías parasimpáticas. Muy bien. ¿Qué cosa es el reflejo consensual? El reflejo consensual es cuando tenemos estructuras simétricas, en este caso tú estimulas con la luz un ojo y el otro le sigue, pues también, o sea, hay miosis y el otro le sigue. Eso es normal, reflejo consensual, ¿sí?
al proyectar la luz en una pupila, la otra también entra en miosis sin necesidad de haber sido estimulada, ¿sí? Eso también depende del tercer par craneal. Ahí está. Reflejo fotomotor, reflejo consensual, la acomodación y convergencia, ¿no es cierto? Son 4 fenómenos, reflejos que están o que dependen del tercer par craneal. Ahí está. Patologías, el estrabismo, ¿no es cierto? Cuando el ojo no se entra bien. El cuarto par craneal, el patético o troquear, no se olviden que cuando se contrae, ¿hacia dónde se mueve el ojo? Cuando se contrae el cuarto par craneal, ¿sí? Hacia afuera y hacia abajo, ¿sí? Entonces cuando dirigimos la mirada hacia afuera y hacia abajo, está funcionando el cuarto par craneal. Y cuando se lesiona el cuarto par craneal, ¿hacia dónde se va a dirigir? Todo lo contrario, hacia adentro y hacia arriba. Eso es lo único que hay que saber para saber si está lesionado el cuarto par craneal. Si quieren más, ahí les dejo pues donde se inicia, por donde sigue, y ese es el patético, también da estrabismo. Y finalmente el sexto par craneal con motor ocular común. ¿Hacia dónde se dirige la visión en el sexto par craneal? Hacia afuera y de forma horizontal. Entonces cuando hay lesión se va a dirigir hacia adentro y hacia el lado nasal. Y por eso cuando evaluamos ahí está. Queremos saber qué par craneal está. Cuando hay lesión del tercer par craneal, el elevador del párpado. ¿Por quién es inervado? Por el tercer par craneal. Así que en este paciente lo que van a tener es ptosis palpebral. Se lesionó el cuarto par craneal, el ojo se dirige hacia adentro y hacia arriba. Se lesionó el sexto par craneal hacia adentro y hacia el lado nasal, en forma horizontal. Ahí está. Manera fácil, sin práctica, de evaluar si hay lesión de algún par craneal. Pero más allá de eso, si está lesionado el tercero, cuarto, el sexto, ¿qué me dice que la lesión dónde está? En el tronco encefálico. Para eso son los pares craneales, desde el punto de vista práctico, clínico. El quinto par tiene una función, ¿no es cierto?, sensitiva, pero también tiene una función motora, ¿sí? Ojo, mucho cuidado, ¿no es cierto? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con el movimiento de la mandíbula inferior, ¿no es cierto? La masticación y los movimientos laterales de mandíbula son dependientes del quinto par y la sensación en la cara. Pero además de eso, el reflejo corneal depende del quinto par craneal. Esto es importante porque lo utilizamos para ver si hay muerte cerebral. Si un paciente tiene muerte cerebral, no hay parpadeos, significa que ya se murió el tronco encefálico. Y a eso llamamos nosotros muerte o parte de muerte cerebral. ¿Sí? El sexto par craneal tiene que ver con la mímica, ¿no es cierto? Ya hemos dicho las parálisis, ¿sí?, centrales o periféricas, que son las más importantes. El vestíbulo coclear, ¿no es cierto?, o auditivo del octavo par craneal, bueno, tiene que ver con la audición, pero además tiene que ver con el equilibrio, ¿sí?, porque en el vestíbulo tenemos una estructura que ayuda, es parte del equilibrio con el cerebelo, con los ojos, y todo esto comandado por el sistema nervioso central. Y entonces, para evaluar el sistema vestibular, tenemos la prueba de Romberg, y para evaluar el sistema, la prueba de Weber y de Rinne, o Ray, no sé cómo se pronuncia. Hipoacusia, ¿sí?, es disminución de la audición, pero esa hipoacusia puede ser neurosensorial, ¿sí?, causada por la lesión del oído interno, o sea, el nervio, o puede ser de conducción, cuando la lesión está en el oído medio, donde están los huesecillos de transmisión, ¿se acuerdan? El yunque, ¿sí?, el estribo, yunque y demás. ¿En qué consiste la prueba de Weber? Tenemos que utilizar un diapasón. Golpeamos el diapasón, le ponemos en el centro, ¿sí?, y a cierta vibración. Hay diapasones, porque están ya graduados, de entre 500 Hz, 1000, etc., ¿sí? Utilizamos un diapasón entre 500 y 1000. Le colocamos en la parte media de la cabeza y le decimos dónde escucha más fuerte, porque el sonido se va a irradiar en forma simétrica.
En la hipoacusia de conducción unilateral, es decir, se ha lesionado el sistema de huesecillos de transmisión, el tono va a ser más fuerte en el oído, ¿sí?, enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay transmisión aérea, ¿sí? Todo eso se va a ir de frente por la, ¿sí?, la conducción a través del hueso, ¿sí? En la hipoacusia neurosensorial unilateral, el tono es más fuerte en el oído normal porque estimula tanto el oído interno como el oído no afectado. Eso es lo único que hay que aprender en la prueba de Weber, ¿sí? Y la prueba de, no sé si es Ryan o Lin, es complementaria. Básicamente, ¿en qué consiste? Primero, le colocamos el diapasón en el apófisis mastoide, en la parte ósea, hasta que deje de percibirlo. E inmediatamente se lo ponemos enfrente del oído. Normalmente, ¿no es cierto? Ahí está. El diapasón primero en el mastoides. Cuando es sano, va a ir el sonido hasta que la vibración deje de escucharse. Luego, ¿sí?, lo ponemos en el oído y normalmente al colocarlo en el oído reaparece la audición por 40 segundos o más. O sea, cuando acá en el oído normalmente lo percibe durante 20 segundos. Se lo ponemos acá, va a percibir durante 40 segundos más. Eso es lo normal. Y decimos es normal o es un RINE positivo. ¿Qué pasa cuando hay una hipoacusia de conducción? Cuando hablamos de conducción, lesión del nervio, ¿sí? ¿Así es o no? ¿Sí? Ya. Las hipoacusias de conducción, ¿sí?, la percepción se mantiene durante un tiempo mayor por vía ósea, por ejemplo 35 segundos, y por la vía aérea. No, conducción es cuando es, ¿sí?, por el oído medio, ¿sí?, los huesecillos de transmisión. Entonces, normalmente en el oído enfermo la conducción ósea dura más que la aérea, porque como está lesionado, todo lo puede percibir bien. Y en las hipoacusias neurosensoriales, ambas fases, ¿sí?, son iguales, ¿sí?, menos en la vía ósea y aérea, pero en menos seguro.